Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que le damos gracias a Dios por un día más de gracia. Hoy, hoy, hoy vamos a hablar de algo. Voy a, voy a contarte un dato interesante, aunque no determinante. Este primer dato con el que vamos a iniciar la dosis y ya entenderás al final por qué no determinante el dato, porque el tema que vamos a hablar en la reflexión es un tema muy importante. Muchos hombres en la actualidad creen que el ser infiel a sus esposas es un acto de varonil, un acto de machismo, un acto de hombría, aquel quien tiene muchas mujeres es más hombre que aquel que ha tomado la decisión de serle fiel, de serle leal a su esposa. Y sobre esto quiero hablar hoy. Y para esto te voy a poner un ejemplo de la sociedad. Y me voy a ir hasta la mafia siciliana para ponerte este ejemplo. Y tú dirás, wow, de hablar del amor, la fidelidad, la lealtad, a una esposa, a la mafia siciliana, creo que son dos puntos muy distantes. Y sí, son dos puntos muy distantes, pero tienen un punto en común, un momento de lucidez de ese tipo de organización en un punto pequeño y puntual, pero que nos deja un aprendizaje y una enseñanza. Y sobre esto te quiero, te quiero hablar, te quiero hablar sobre esto. ¿Sabían ustedes que había algo que era muy tomado en cuenta cuando se iba a aceptar un nuevo miembro a este tipo de organizaciones? Y aquí te lo relato. Dentro de los códigos de conductas y rituales de iniciación de la mafia italiana, especialmente en la Cosa Nostra siciliana, la lealtad conyugal era considerada una prueba de integridad para integrarse. Es decir, si tú querías entrar a este grupo o organización, etcétera, tenía que haber una prueba de lealtad conyugal. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, te cuento. Aquí están los detalles claves sobre esta norma. El principio se basaba en la premisa de que si eres capaz de traicionar a quien confía en cerrar los ojos y dormir a tu lado, no eres digno de la confianza de nadie. La infidelidad a la esposa se consideraba un signo de debilidad de carácter y de falta de lealtad. Y entonces, pues a lo mejor hay alguien que en algún momento escucha esto que no sé, que por ahí anda haciendo de las suyas o en algún grupo delictivo creyéndose más hombre porque traiciona a la esposa. Y déjeme decirle que dentro de tipo de organizaciones de delictivas, de toda esta serie de cosas que no son buenas, yo creo que estas organizaciones italianas, esta mafia siciliana, tenía, tenía cosas, como digo yo, momentos de lucidez donde habían unos lazos de lealtad, de fidelidad entre ellos mucho más fuertes que los que a veces hay en la sociedad. Y es curioso cómo algo de mal puede integrar a veces cosas de bien. Aunque bueno, este no es el fin de la historia, pero es para llegar a donde quiero ir hoy con esta reflexión. La lealtad como filtro. Un hombre infiel no era considerado confiable para mantener los secretos de la organización, la omerta. Reglas de respeto. Los 10 mandamientos de la Cosa Nostra incluían tratar a la esposa con respeto y la prohibición estricta de mirar o involucrarse con las esposas de otros miembros. Ahora,
Ahora viene el contraste, porque pues entonces muchos dirán, no, pues mejor de leer la Biblia o de ir a la iglesia, pues me voy a la mafia siciliana. Tranquilo, tranquilos. Primero, no te lo aconsejo. Segunda, no todo lo que brilla es oro. Por eso hablo de momentos de lucidez, porque utilizan esto como un filtro para incorporar a la organización, pero luego la vida familiar en sí no es así. Contraste de la regla. Aunque se exigía lealtad al hombre que no traicionara a su mujer, el contexto era profundamente machista. La esposa debía lealtad absoluta al marido mafioso, mientras que él podía ser infiel. Ya estando dentro de la organización, ya habiendo pasado ese filtro y ya teniendo tu familia, pues al final era un condicionante prácticamente a la esposa también y al final el hombre podía ser infiel ya estando dentro. Algo que pues no tiene mucha lógica. Te lo piden como requisito para entrar, pero ya estando dentro, pues podías hacer y deshacer. En resumen, la fidelidad conyugal se utilizaba como una métrica, te medían con eso, de la lealtad general que un aspirante tendría hacia la organización criminal. Con esto te medían para entrar, para saber si ibas a ser leal a la organización. Pero no era una práctica habitual, familiar, que se practicaba, dígase de paso, ya estando dentro. Era un poco, pudiéramos llamarle un poco hipócrita esta conducta, ¿no? Pero pues bueno, ¿por qué utilizo esto hoy? ¿Por qué utilizo este ejemplo? Primero para empatizar un poco más con todo tipo de público, porque es un dato real, un dato curioso. Y, y luego sí te quiero hablar de algunos conceptos. Quiero hablarte de algunos conceptos y vamos a hablar de lealtad. ¿Qué es la lealtad y qué relación tiene la lealtad con el amor? La lealtad es un valor moral y una virtud que implica un compromiso, fidelidad y respeto inquebrantable hacia personas, causas, organizaciones o ideales, manteniéndose firme incluso en momentos de dificultades. Es actuar con sinceridad y honor, evitando la traición, y constituye la base de la confianza y las relaciones duraderas. Aquí habla de dos cosas muy importantes en este concepto de lealtad. La lealtad se mantiene firme incluso en momentos difíciles. Hoy esto es difícil encontrar. La gente actúa según sus necesidades. Una vez satisfechas sus necesidades, cambian sus facultades, cambian su forma de actuar, cambian muchas cosas. Y esto habla de deslealtad. Esto habla de desamor. Esto habla de otro punto que toca el concepto de lealtad, que es traición, donde es actuar con sinceridad y honor y evitar la traición. Cuando, cuando tú actúas según tus necesidades, tú condicionas todo, tú haces esperando algo a cambio y cuando no te dan ese algo, tú traicionas, tú eres desleal, tú no tienes amor. Esto ocurre mucho hoy en el día. ¿Y qué pasa? Esto viene desde la base de la familia. Cuando tú educas un hijo, una hija, cuando tú educas en casa, tú tienes que enseñar a ese niño, a esa niña lo que es la lealtad. Tú tienes que enseñarle lo que es la justicia. Tú tienes que enseñar lo que es el amor. Y tienes que enseñar las consecuencias de la traición, de la deslealtad, del desamor. Cuando un niño empieza a formarse con valores, créeme que ese niño, aparte, aparte por supuesto de tener a Dios en medio de tu casa. Pero cuando un niño, incluso fíjate, cuando alguien que no conoce de Dios, no ha tenido la gracia de que en su familia esté Dios como centro, pero sin embargo es una familia que tiene valores, es una familia que educa con estos valores, ese niño va a crecer con esa semilla dentro. Y ese niño en el camino, yo estoy casi seguro que en algún momento Dios va a tocar su puerta. Y cuando Dios toque su puerta, se va a dar cuenta
de que toda la educación que has recibido en casa coincide en un 70-80% con todo lo que la Biblia le está revelando. Entonces, se dará cuenta él por sí solo de cuál es el camino, de cuál es la verdad. Es bonito cuando descubres que a pesar de no haber tenido a Dios en tu hogar, has estado casi toda tu vida más cerca de Él de lo que tú pensabas. Es hermoso, pero mucho en eso tiene que ver la educación que recibes en tu hogar. Voy a darte otro concepto, y este es el concepto contrario, este es el concepto de traición. La traición es una ruptura intencionada de un pacto de confianza, lealtad o fidelidad, ya sea explícito o implícito, que causa daño emocional o perjurio a otras personas. Se manifiesta a través de la infidelidad, deslealtad, divulgación de secretos o incumplimiento de acuerdos. A menudo busca un beneficio propio. En estos días hablamos de amor y hablamos de que para conocer el amor debe soltar el egoísmo, debe soltar el yo como conducta. Porque alguien que ama no puede pensar en sí mismo, sino en los demás. Y poníamos el ejemplo de Jesús en la cruz, que derramó toda su sangre por amor a nosotros, quienes ni siquiera lo conocíamos antes de nacer, incluso nacidos. Incluso hoy habemos mucho todavía que le dan la espalda a Dios. Pero Él, por amor a ti, llegó a derramar su sangre hasta la muerte. El amor no entiende de egoísmos. Cuando no hemos sido capaces de soltar el yo, cuando seguimos pensando en la actualidad mayormente en mis beneficios propios que en los beneficios de los demás, cuando no hemos sido capaces de dejar de vivir nuestra propia vida por amor a aquellos que nos rodean, no conocemos el amor. Y somos más propensos a la traición, a la infidelidad, a la deslealtad. Ponle que en tu casa tampoco te hablaron de estas cosas. Nunca es tarde para aprender. Siempre es bueno, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, en dependencia de los momentos de la vida, de quién se acerca a tus alrededores, escuchar, observar y aprender de las cosas buenas que te rodean independientemente del lugar donde tú estás. Porque habrán cosas buenas, malas y regulares, pero la decisión siempre va a ser tuya. Tú puedes tomar de tu medio lo que tú crees que es importante y bueno para ti, que te edifica, que te hace crecer como persona, y lo que no desecharlo. Porque si tú escuchas todo, ayer escuchaba una prédica donde un padre tenía dos hijos y había un hijo que le gustaba molestar al otro. Entonces el padre vio esto y decidió tomar eso como ejemplo para su hijo, aquel que era molestado, y decir, yo voy a aprovechar esto para formar a mi hijo y prepararlo para la vida. Entonces le dijo, escucha bien, empezó a lanzar basura a un basurero con ese hijo que era molestado por el otro. Y por un momento paró y le dijo, eh, a ver hijo, el basurero escoge la basura que quiere tener dentro o nosotros se la echamos. Y dice, no, pues nosotros se la echamos, o sea, él no la escoge, nosotros somos quien le echamos la basura adentro. Ok, entonces dijo, en la vida nosotros no escogemos aquello que llega a nuestros oídos. Las personas hablan. Hay personas que hablan buenas cosas, otras más o menos, y otros en momentos, por diferentes circunstancias, hablan cosas que son basura. Ahora, nosotros sí tenemos la capacidad de elegir lo que queremos escuchar y lo que no. Cuando tú detectas que algo es basura para tus oídos,
Simplemente haz lo que entre por un oído y que salga por la otra. No permitas que se quede dentro. ¿Por qué? Porque es basura. Y no necesitamos la basura con nosotros porque nosotros no somos un basurero. Entonces le dijo, ahora escucha bien. Tu hermano le gusta jaranear, molestarte. A veces hacen buenas pláticas, otras veces te molesta. Cuando él te moleste, simplemente detecta eso como basura y hazlo salir por el otro oído. Y si yo estoy cerca, yo te miraré y pondré mi mano en mi oído y tú harás lo mismo para saber que eso no debe bajar al corazón, sino que eso debe entrar por un oído y salir por el otro. Esto es un consejo muy importante porque a veces vivimos afligidos, angustiados, por cosas que otras personas dicen y las bajamos al corazón. Yo creo que esto puede ser una lección para todos nosotros hoy, donde hay cosas que no debemos bajar al corazón, sino simplemente desecharlas. Y concentrarnos en en este mensaje, aunque en tu casa no hayas tenido la educación de saber y explicarte lo que es lealtad, lo que es amor, lo que es traición, lo que es deslealtad, de hablarte de valores, de hablarte de orden, de disciplina, aunque no hayas tenido la gracia de que en tu casa ha estado Dios, nunca es tarde. Nunca es tarde. Revísate a ti mismo y saca de ti lo que creas que es basura. Revísate a ti mismo y adopta a ti y escucha y procesa y lleva a tu corazón lo que tú crees que puede ser algo útil para tu vida. Yo te aseguro que comenzarás a vivir una vida diferente. Una vida donde le des más importancia a la lealtad, a la fidelidad, al amor. Porque el amor, a pesar de que el mundo sigue insistiendo que no existe, el amor sí existe. El amor es real. El amor nunca se acaba, nunca se va. El amor crece, el amor florece. Te dejo esta reflexión hoy y espero y ojalá y le pido a Dios que no sea una bolita de basura que haya llegado a tus oídos, sino que sea algo importante que seas capaz de bajar al corazón. Porque si tú vas a hacer esta reflexión a tu corazón, yo sé que florecerá y dará frutos. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.